pensar que el valor de D fueran 5 minutos. Si le aplico 5 minutos, ya reduje de 100 a 10. Si le aplico otros 5 minutos, ya reduje de 10 millones a 1. Le aplico otros 5 minutos, ya llevo 15, ya llegué a 100,000. Le aplico otros 5 minutos, 10,000. Otros 5 minutos, 1,000, otros 5, otros 5, otros 5. Así, hasta que yo llegue a un cierto porcentaje, una cierta probabilidad de encontrar algún microorganismo. ¿Sí? Y aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la probabilidad que yo voy a tener es de 0.0000001. Una probabilidad de 1 por 10 a la menos 6 de encontrar un microorganismo. Esto nos da una idea de que yo tengo que hacer un estudio con un microorganismo para que con ese microorganismo vaya haciendo yo una reducción de 10 en 10, o sea, al 10%, al 10%, al 10%, al 10%. Ahora sí, Ali, ¿cuál sería ese microorganismo que nosotros utilizaríamos para hacer este estudio? Podría ser Escherichia coli. A ver, Ali, ¿qué me habías comentado en el chat? Pues que sería el peor de los casos. Ok. Ali, ¿cuál es el peor de los casos? Serían los termófilos. ¿Estos? Sí, ¿no? Porque Oye, sobreviven. hay microorganismos que resisten todavía más. Ay, es que no alcanzo a ver, profe. Ok, serían los hipertermófilos. Hipertermófilos. ¿Por qué yo haría un estudio con un organismo hipertermófilo? Porque son los organismos que sobreviven a mayor temperatura. Entonces, lo consideramos como el peor de los casos y por lo tanto, pues se trabaja con eso, ¿no? Con esa temperatura. Ok, quiere decir que si somos capaces de destruir esos microorganismos, que son los más resistentes, si yo puedo destruir estos hipertermófilos con temperatura, pues va a ser seguro que voy a destruir estos de acá y estos mesófilos y estos micrófilos, ¿sí? Entonces vamos nosotros a hacer nuestro estudio con ese microorganismo que sea para nosotros el peor de los casos. ¿Y cuál sería ese microorganismo que es el peor de los casos? ¿Alguien lo conoce? No podría ser, bueno, es que no sé si Pseudomonas sea, pero sé que es un microorganismo muy, bueno, es un microorganismo patógeno muy peligroso. Ajá. Ya lo puso Gerardo en el chat y es Bacillus steatothermophilus. Muy bien, justo ese microorganismo Bacillus steatothermophilus. ¿Por qué? Pues porque es un organismo que es muy, muy resistente a la temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de destruir al más resistente a la temperatura, voy a ser capaz de destruir a cualquier otro. Entonces, estos estudios, aunque yo puedo hacer un estudio de valor D para Escherichia coli, puedo hacer otro para Staphylococcus aureus, puedo hacer para cualquier microorganismo que ustedes quieran, puedo hacer yo este perfil, este estudio. Sí, o sea, yo pongo el microorganismo a una cierta concentración, corro mi ciclo, lo detengo a los 5 minutos y hago mi conteo y veo cuántos se murieron. ¿Sí? Y lo mismo lo repito para cualquier tipo de microorganismo. Pero habiendo tantos microorganismos sería llenarnos de datos que en realidad van a ser inservibles para nosotros, porque nosotros lo que queremos es siempre considerar ese peor de los casos. ¿Sí? Y en este caso, pues escogemos ese microorganismo, ¿no? Entonces ya decimos, voy a destruir Bacillus steatothermophilus. Voy a hacer un estudio para ver cómo le hago para destruir ese bacilo.
Y bueno, esta es una gráfica, es igualita a esta, nada más que aquí viene ya digamos que esta es como si lo hubieran hecho ya ajustando las unidades. Aquí la tenemos en logaritmos. Realmente como nosotros lo marcamos es en logaritmos. ¿Sí? Aquí nada más por asegurarme. ¿Cuántos microorganismos tenemos, Diego, aquí? ¿Cómo? ¿Cuántos microorganismos tenemos aquí en esta gráfica, en este punto? ¿Todos? ¿Dos microorganismos? No, todos. ¿Cuántos? Aquí viene un número. ¿Cuántos microorganismos tenemos? 6. ¿6 microorganismos? ¿En qué unidades está? No sé, profe, la verdad me perdí por un vaso de agua. Es logarítmico, ¿no? Ok, si es logarítmico, ¿cuántos? Sería el logaritmo de 6, ¿1 millón? 1 millón, ¿sí? Yo tengo 1 millón y si yo le saco a 1 millón su logaritmo, me va a dar 6. ¿Aquí cuántos tengo? En este punto. 100,000, profe. 100,000 y en el que sigue. 10,000. 10,000, ¿sí? Yo estoy reduciendo, aquí si ustedes lo ven en logaritmos, a la décima parte. De 1 millón lo reduje a 100,000, de 100,000 lo reduje a 10,000. ¿Sí? Claro, esta gráfica está cortada, ¿no? Debíamos de seguirnos todavía mucho para abajo. Pero aquí lo que estamos viendo es que si yo aplico un tiempo D, o sea, de aquí, del 0 aquí, en este caso fue el valor de D son 10 minutos, reduje la población un logaritmo. Si yo repito esa operación, otros 10 minutos, reduzco otro logaritmo. Quiere decir que aquí hay un valor D, aquí hay otro valor D, si lo vuelvo a repetir, otro valor D. Sí, entonces, ¿cuánto tiempo necesito yo para reducir mi población? Es el valor D. Claro, todo esto está dado a una cierta temperatura. Si yo aumento la temperatura, la pendiente va a variar. Van a cambiar los valores de D. Para calcularlo, lo hacemos con esta fórmula. Y aquí ponemos que N sub 0 es el número de microorganismos antes del tratamiento. NX es el número de microorganismos sobrevivientes. ¿Sí? Como ponemos DT, aquí tenemos que especificar a qué temperatura hice mi estudio. Si la hice a 110, a 120, a 130 grados, porque estos valores van a cambiar. Sí, y bueno, X es el número de minutos. Eso ya existe, ¿sí? Alguien hizo el estudio y nos dice, bueno, para bacilos esterotermófilos tenemos nosotros unos ciertos valores. Pero a ver, Sofi, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. Oye, Sofi, resulta que vamos a pensar que te contrato para que trabajes conmigo en el área de esterilización, ¿sí? Sí. Y te doy un producto para que lo esterilices. Y yo te digo, Sofi, quiero que lo esterilices hasta esta
porcentaje de destrucción o esta probabilidad de encontrar un microorganismo. Sí, hasta 1 por 10 a la menos 6. Ok. Sí, y vamos a pensar que el valor D era de 10 minutos. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en esterilizarlo? ¿El valor de qué, perdón? El valor D. Yo te digo que el valor D es de 10 minutos. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar tú en esterilizar este producto que tiene 100 millones de microorganismos? Pero ¿a qué temperatura también? Bueno, a la temperatura que te estoy especificando es de 121 grados. Pues igual, ¿es por calor húmedo? Sí. Pues 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. Yo te estoy diciendo que tienes 100 millones y que cada que pongas 10 minutos vas a reducir la población al 10%. 90 minutos. Ok, 90 minutos. Bueno, aquí serían 80, ¿no? Sí, 80 minutos. 80 minutos. Ok. ¿Qué pasaría si te doy otro microorganismo? ¿Sí? Y te digo, ahora el valor D es de 30. Ok. ¿Ahora cuánto te tardas? 240 minutos. 240 minutos. Oye, ¿en horas cuánto es? 4. 4 horas. Pero sabes que, Sofía, yo te contraté y pues tú no te vas hasta que no quede esterilizado el producto. Ok. Y pues es el segundo, bueno, es tu hora de salida. Vamos a pensar que tú estabas trabajando ahí en un segundo turno, son las 11 de la noche y tú ya te querías ir a tu casa. Ok. Pero son 4 horas para que destruyas todos los microorganismos. ¿Te vas a quedar hasta las 3 de la mañana? No. ¿Entonces te corremos? No. No. ¿Qué podríamos hacer, Sofía? ¿Elevar la temperatura? Elevar la temperatura. ¿Por qué? Porque si yo elevo la temperatura, obviamente vamos a hacer un estudio, no lo vamos a hacer nada más así. Si yo elevo la temperatura, voy a cambiar la pendiente, ¿sí? O sea que voy a reducir el tiempo. Ahora sí, Sofía, ¿nos dices de qué se trata el valor Z? Sí. Dice que es el efecto de la temperatura de proceso. Cuanto mayor es la temperatura, menor es el valor de reducción decimal, es decir, menor es el tiempo para conseguir la destrucción del 90% de la contaminación inicial. Muy bien, entonces ya entendimos que si yo elevo la temperatura, reduzco el tiempo. Pero este valor Z tiene una definición muy particular. Ahora sí, dinos, ¿cuál es esa definición del valor Z? Sofía. Ay, perdón, creí que sí tenía el micro activado. Indica el incremento en la temperatura, medida en número de grados, necesario para que el valor D se reduzca a la 10ª parte del inicial. Ok, quiere decir que si yo aumento la temperatura, puedo reducir este valor D a su 10ª parte. O sea que si en mi estudio mi valor D valía 10 minutos, si yo aumento un cierto número de grados, puedo reducir esos 10 minutos a un solo minuto. ¿Sí? O sea, lo reduje a su 10ª parte. Si yo hiciera una gráfica ahora de valor D,
de valor Z, perdón, sería una gráfica muy semejante a la del valor D. Pero aquí lo que estamos graficando, ¿sí? Ahora es ese valor D, ya no es el número de sobrevivientes. Quiere decir que yo puedo aumentar la temperatura para reducir el tiempo que necesite yo para esterilizar. Y si yo lo reduje a su décima parte, quiere decir que en lugar de los 240 minutos que se iba a tomar Sophie para esterilizar el producto y se iba a ir a las 3 de la mañana para que no la corriéramos, en lugar de esos 240 minutos se va a tardar 24 minutos. ¿Sí? Más o menos lo podemos ver aquí. Si yo tuviera un valor aquí lo hicieron nuestro ejercicio a 100 grados y se tardaban 26 minutos. Pero si lo suben a 110, me tardo 2.6 minutos, o sea, la décima parte. Si yo lo subiera a 120, me tardaría 0.26 minutos. ¿Sí? O sea, medio minuto, un valor D. Y como lo tengo que repetir 8 veces, bueno, pues ya me tardé como 7, 8 minutos en esterilizar. Entonces yo puedo hacer una combinación entre tiempo y temperatura. Una vez que yo ya caractericé con el peor de los casos cuál es el tiempo que yo necesito para esterilizar, ya puedo modificar estos valores y yo hago un nuevo estudio, pero ahora aumentando la temperatura y veo en cuánto se redujo el tiempo necesario para matar a los microorganismos. Por aquí tenía una. Aquí podemos ver, se han hecho estudios, nos dice, de valores de D y Z para diferentes microorganismos. Si yo hago mi estudio, por ejemplo, a 121 grados Celsius, y nos dice para Bacillus stearothermophilus, de esta cepa en agua, me tardo 186 segundos, comparado con Bacillus subtilis, con el cual me tardaría 22 segundos, con Clostridium, que me tardo 6, 19, 6, 96 segundos, ¿sí? O con este otro microorganismo que me tardo 4.4 segundos. Quiere decir que el organismo más resistente, o sea, el que tiene un tiempo D más grande, es este Bacillus stearothermophilus. Por lo tanto, yo lo voy a utilizar como el peor de los casos. Cuando yo quiera retar para ver si mi autoclave funciona, voy a utilizar este Bacillus porque es el más resistente. Si se ve. Conmigo, ¿cómo hacemos luego el examen? ¿No, nunca les han contado? A mí sí, hace, creo, teoría y después hace un oral. Ok, sí, justamente. Entonces, si yo en el examen te pongo, Dani, que me definas el valor D y que me hagas una gráfica, pues tú me vas a poner en tu examen algo más o menos así, pero después te voy a preguntar, oye, dime cuál es el valor D. Por eso les digo, yo no tengo ninguna objeción en decirles que alguien les va a preguntar en un examen precisamente estos 3 valores,
Y normalmente estos 3 valores se los pregunto también de una manera oral, en un examen oral, para que me expliquen de qué se trata. Entonces, retomando, el valor D se refiere a tiempo. ¿Sí? Tiempo necesario para reducir al 10% ¿qué? Mi concentración de microorganismos. El valor Z se refiere a temperatura, ¿sí? O sea, un incremento de temperatura. ¿Cuánto tengo que aumentar mi temperatura para que el valor D se reduzca a su 10ª parte? ¿Sí? Ok, entonces yo ya tengo este par de valores. Con este par de valores, ahora sí ya puedo decir cuánto me voy a tardar yo en hacer una esterilización. A ver, ¿tienes ayuda, Ali? Sí, profe. Aquí estoy. Ayúdanos a explicarnos este valor F. Bueno, dice que es el número de minutos necesarios para destruir un número conocido de microorganismos a una temperatura determinada, la cual se representa con la letra F. Los 2 valores Z y F son suficientes para definir el comportamiento de los microorganismos frente al tratamiento térmico en cada caso, y a partir de ello se calcula el tiempo real de tratamiento para productos esterilizados o pasteurizados. Ajá. Y dice que generalmente este tiempo se expresa como F de T en Z, que serían 121 minutos de F. No, T es temperatura. Ok, 121 grados a 10 minutos. Con un incremento de 10 grados. Ok, si con un incremento de 10 grados. Fíjense, yo hice este estudio y lo hago a 121 grados. ¿Sí? Sí, profe. Y el valor de Z es de 10. Quiere decir que cada que yo aumente 10 grados, si yo le aumento 10 grados, el tiempo se va a reducir a la 10ª parte. ¿Sí? Aquí normalmente nosotros, cuando ponemos F0, nos estamos refiriendo justo a esto, a este estudio de 121 grados con una Z de 10. O sea que cada que yo aumente 10 grados, va a disminuir el tiempo D a la 10ª parte. Decíamos que ya teníamos caracterizado nosotros con valor Z y F nuestro proceso, o sea, F también es un tiempo. El valor D es un tiempo. El valor F es otro tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el valor D y el valor F? Que como yo tengo una cierta cantidad de... El valor D es para reducir a la 10ª parte. El valor F es para reducir hasta una concentración que yo quiera. Normalmente nosotros decimos que es 10 a la menos 6. Sí, pero ustedes lo tendrían que establecer. Miren, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Esta es la fórmula para calcular el valor F. ¿Sí? Nos dice que es el tiempo. Vamos a pensar, como dice F sub 0, vamos a pensar que este estudio se hizo a 121 grados, ¿no? Digo, sí, este estudio lo hicimos a 121 grados. D es un tiempo. Esta es la concentración inicial de mi microorganismo y esta es la concentración final a la que yo quiero llegar. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a hacer cómo haríamos el estudio.
Nada más una preguntota rápida, profesor. Sí. Es que dijo que el valor D es para llegar al 10% y el Sí. valor F, esa parte es ahí donde me perdí un poco. Ok. Vamos a regresar un poquito aquí. El valor D es para reducir de aquí a aquí, ¿no? Ujú. O sea, ese es un tiempo. O sea, vamos a pensar que fueron 10 minutos. Ese es el valor D. ¿Sí? 10 minutos. El valor F, ¿cuál sería? Pues la suma de este, hasta que yo llegue a la probabilidad que yo quiero. ¿Sí? O sea, realmente F, pues sería todo esto, ¿no? O sea, sí, o sea, 8 veces el valor de D. Ok, sería la suma total. Ujú. Sería la suma. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a nosotros a hacer en su estudio cuando estén trabajando? Si yo llego y les doy a ver yo tengo 100 esporas en una ampolletita, ¿sí? Y les digo, a ver, tenemos caracterizado que el valor D es de 3.3 minutos. Este estudio lo hicimos a 121 grados. Y el porcentaje de sobrevivencia que nosotros queremos es llegar a 10 a la menos 6. ¿Sí? Así como vimos en nuestra tablita que llegábamos a 10 a la menos 6. ¿Cuánto tiempo necesito? Sí, o sea, la probabilidad de 10 a la menos 6 es decir que no más de una unidad por 1.000.000 de unidades. Todos están estériles. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo mi concentración inicial, tengo la concentración final a la que yo quiero llegar y tengo el valor de D. ¿Qué de nuestra fórmula? Si yo sustituyo, tendría que poner aquí, ¿qué valor? Um, 3.3. 3.3. La concentración inicial. 100. 100, pero como nos lo está pidiendo en logaritmos, dos. Entonces, 3.3, aquí paréntesis, nos dice menos el logaritmo de la concentración a la que yo quiero llegar. ¿Cuál es la concentración a la que yo quiero llegar? ¿10 a la menos 6? 10 a la menos 6. Entonces, si yo pongo aquí 3.3 por 2 menos, ¿cuál es el logaritmo de 10 a la menos 6? Menos 6. Menos 6, o sea, menos 6, menos por menos, da más, ¿no? 2 más 6, 8 por 3.3 nos darían los 26.4. ¿Sí? Sí, profe. Normalmente, las ampolletitas que nos venden los proveedores tienen una población de 2 a 3 millones. ¿Sí? Entonces, pues esto lo convertiríamos en 10 a la 6 y queremos llegar a 10 a la menos 6, o sea que el valor de D lo voy a multiplicar por 12
6 menos 6, 12, y ya nos va a dar tiempo. Sí, pero tendrán ustedes que saber cuánto tendrían que poner para su cálculo, ¿sí? Como yo dijimos que íbamos a utilizar Bacillus subtilis, este Bacillus subtilis les digo que nos lo venden en una ampolletita. Esa ampolletita es la que yo voy a meter al autoclave, la voy a someter el tiempo de acuerdo a como nosotros acordemos, voy a correr el ciclo y después voy a sembrarlo para ver que efectivamente haya quedado estéril. De tal forma que ustedes ya ahorita saben que si bien sí tenemos ya muy establecido que existe un ciclo de 121 grados centígrados durante 15 minutos, ustedes saben que van a ir a la industria y pueden implementar, pueden hacer mejoras en el proceso, disminuir tiempos, ¿sí? Para tener un ahorro en energía, en tiempo, en mano de obra, ¿sí? Al hacer ustedes estos estudios. Y no tenemos que ir así muy exagerado, ¿no? Con que yo subiera de 121 a 125, yo voy a tener una reducción sustancial en mis procesos, ¿sí? En el tiempo de proceso. Yo sé que le van a invertir a lo mejor un tiempo en hacer este estudio, pero, o sea, las ventajas son muchas, ¿no? No creo que, me parecía que la Sofi o todos los días, ya que la contratamos, se quisiera ir a las 3 de la mañana, porque la última carga de esterilización, para esterilizarlo, termina el turno a las 11 de la noche. ¿Por qué les comento esto? Si es, y ahorita pusimos el ejemplo de Sofi, ¿no? Que todos los días se tuviera que ir a las 3 de la mañana. O estás, Sofi, y pues ella invitó a una de sus amigas a trabajar con ella, invitó a Citlali y dice, no, pues yo me quedo un día y tú otro día. ¿Sí van a estar de acuerdo en que todos los días de su vida van a salir a las 3 de la mañana? Decir, ay, caray, no, pues no. Oye, y si mejor hacemos un estudio y proponemos que reduzcamos el valor y en lugar de tardarnos esos 240 minutos, nos tardemos 24 minutos, pues estaría bien, ¿no? Y ya, pues en lugar de salir a las 11, salimos las 2 a las 11:30, pues está bien. ¿Qué pasa en las industrias? Todas, les comenté que trabajé en Baxter. En Baxter se dedican al llenado de sueros. Está todo calculado para que yo termine de llenar a las 11 de la noche. ¿Puedo dejar, Paola, sin esterilizar el producto? Que yo diga, mañana llego y lo esterilizo. ¿Se vale? No, ¿Por qué no, Paola? pues porque es un riesgo tenerlo ahí. ¿Qué pasaría de las 11 de la mañana a las 7 que llega el siguiente turno? ¿Qué Pues pasa si yo tenía 1 o 2 bacterias ahí? No, ya son muchísimas. Ya son muchísimas. ¿Cómo es el crecimiento de las bacterias, Paola? Exponencial. Exponencial. Así como yo las mato, así pueden crecer, ¿no? Quiere decir que si yo tenía 2, se me volvieron 4, 8, 16, 32, 64, 128, 200. Sí, el caso es que cuando yo llegue en la mañana, ya tengo muchas bacterias en mi producto. Oye, Paola, pero como hicimos el estudio y lo hicimos con el peor de los casos, cuando llegues, lo metes a esterilizar y te va a quedar estéril. Ajá. Entonces,
Entonces ya no hay problema, ¿o sí? ¿Cómo? Es que me cortó un poco. A ver, dejamos nuestro producto toda la noche sin esterilizar. Nos dices que su crecimiento fue exponencial. Crecieron, pero tú a las 7 de la mañana que llegas, metes el producto a esterilizar, corres el ciclo, y como ya habíamos hecho los estudios y con millones de esporas, pues lo meto a esterilizar y cuando salga es segurito que va a estar estéril mi producto. Pero eso era para el requerimiento de las condiciones, ¿no? Pues hablamos de las bacterias que son más resistentes a la temperatura, pero la carga microbiana pues va a ser mayor. Entonces posiblemente requiera otras condiciones. Pero sí va a quedar estéril, te aseguro que sí queda estéril. Bueno. Entonces ya no hubo problema. Pues seguiría acumulándose, ¿no? Más material para esterilizar. Lo que esterilizamos eran bolsitas de suero, o sea, frasquitos con suero. Por eso les estoy hablando así de una empresa. Voy a dejar de compartir. Les voy a compartir nuevamente para que se acuerden cuando les dije que trabajé en Baxter, cómo estaba la cosa. En algún tiempo estuve ahí de supervisor, primero de laboratorio y luego de producción. Esta empresa se dedica a llenar sueros. ¿Sí? Estas bolsitas de suero son las que llenamos. Aquí están las operadoras que están en un área aséptica para hacer el llenado de las bolsitas. ¿Sí? Las ven con su tipo de vestimenta y todo. Estas bolsitas pudieran llevar 1, 2, 3, algunos microorganismos, pero si las meto a esterilizar, pues los mato. Aquí los que yo les estoy comentando es que ellas terminan de llenar a las 11 de la noche. Y ahí está Sofi por acá en el área donde van a esterilizar esas bolsitas, pero Sofi no se quiere ir a las 3 de la mañana. Y por eso yo les digo que es obligatorio que se queden a esterilizarlas. Pero saben que si meten esta bolsita, si la dejan, como nos comentó, no me acuerdo, nos comentó que iba a empezar a crecer y a crecer de una manera exponencial. Pero hicimos un estudio y al fin de cuentas, si yo meto a esterilizar esta bolsita a las 7 de la mañana, me va a quedar estéril. Entonces, ¿cuál es el problema? El tiempo, ¿no? No. ¿Contaminamos el medio? Tenemos un suero, a ver. ¿Qué va a pasar? Por ahí había un equipo de inyectables que nos contó algo. ¿Cuál es la condición de mi producto? ¿Qué requerimientos me piden para un inyectable? Que antes de entrar al área de esterilización ya tiene que estar estéril el principio activo. La solución fue filtrada, ¿sí? Pero corremos el riesgo de que durante el proceso de llenado por la manipulación, la de malas le cayó una sola bacteria.
Pero como empieza a crecer esa bacteria exponencialmente, si yo no la esterilizo, pues al día siguiente tengo muchas bacterias. Pero ustedes saben que si lo meten al autoclave y corren su ciclo, lo van a dejar estéril, el producto. Entonces, ¿cuál es el problema? Yamilet. Puede ser que cuando durante el crecimiento de la bacteria haya producido algún metabolito, ¿Qué metabolito? pues alguno que sea, bueno, si son en las primeras horas son metabolitos primarios, pero pues terminan contaminando el producto de interés. Ok. Cuéntame, Lore, ¿qué es un pirógeno? ¿No estás? A ver. Esa yo me la sé, no sé si puedes responder, profesor. A ver. Pues un pirógeno es una sustancia que nos hace elevar nuestra temperatura. Ajá. ¿Y de dónde vienen esas sustancias? Por lo general vienen de algunas bacterias, porque por eso mismo cuando nos llegamos a enfermar, nos llega como nuestro cuerpo reacciona de esa manera, elevando nuestra temperatura, dándonos fiebre. Muy bien. Oye, Fabián, ¿y entonces qué pasaría si al día siguiente a las 7 de la mañana yo meto esa bolsita en la que ya hubo un crecimiento exponencial a esterilizar? Pues probablemente las bacterias sí mueran de cesar, por eso es el proceso de esterilización, pero puede que el pirógeno, si es que llegaron a secretar alguno, se mantenga y nos afecte. Ok, para que nos quede más claro, gracias Fabián, los pirógenos, vamos, una pared celular puede ser un pirógeno, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo microorganismos y esos microorganismos los destruyo, los mato, mi solución sí va a quedar estéril, pero como quedan esos restos, esos fragmentos, cadáveres de los microbios en pedacitos, se generaron pirógenos. Entonces, mi producto sí quedó estéril, pero no quedó libre de pirógenos. ¿Sí? Ese es el problema que nosotros tenemos en la parte de inyectables. Nosotros debemos de trabajar en las condiciones asépticas, lo más limpio posible. ¿Para qué? Para que en caso de que me llegara a caer un microorganismo en mi producto, ¿sí? Y yo lo esterilizo al final, nada más tuve uno, entonces la concentración de pirógenos pues, es prácticamente cero. Pero si yo tenía millones de microorganismos y los esterilizo, me va a quedar estéril, pero la concentración de pirógenos va a ser altísima. Entonces es un producto que no me va a servir. ¿Sí? Entonces por eso les quería hacer esa aclaración, que tuvieran esa visión de qué es lo que pasa con los productos. Los productos para esta esterilizas, este tipo de tratamientos, pues yo tengo que asegurarme de que logre matar a los microorganismos, pero también no me puedo tardar mucho, no puedo esperarme horas para esterilizar mi producto. Prácticamente en cuanto salga debo de irlo metiendo a esterilizar para evitar ese crecimiento de microorganismos y para evitar que cuando yo lo esterilice se puedan generar pirógenos. ¿Sí quedó más claro? Bueno, ¿Puedes repetirlo, por favor, perdón? ¿Mandé? ¿Puedes repetirlo, profe, por favor? Lo de cuando lo esterilice queda libre de pirógenos, no entendí muy bien ahí. A ver. Imagínense,
si ¿cómo les diré? Es que luego, a veces les pongo sí, ejemplos muy burdos, pero es como para que ustedes se pudieran imaginar. Si yo quisiera eliminar los pirógenos, me costaría mucho trabajo. Los puedo eliminar por filtración, una ultrafiltración. Les voy a poner un ejemplo así muy burdo. Piensen que yo soy un microorganismo y me meten a la cárcel. La cárcel tiene unas rejas. Esas rejas, pues, es el filtro. ¿Me puedo escapar de la cárcel? No, ¿verdad? Pues está ahí, están las rejas. ¿Por qué? Porque soy un organismo íntegro, ¿sí? Mis brazos, mis piernas, mi cabeza, todo estoy ahí. ¿Qué pasa si cuando destruyen un microorganismo? Lo destruyen y lo vuelven en pedacitos, ¿sí? O sea, el brazo, la pierna, un brazo sí cabe entre las rejas, la pierna cabe entre las rejas, un cacho de cuerpo cabe entre las rejas, ¿sí? Así es como se generan los pirógenos. Si yo tengo un microorganismo y ese microorganismo lo destruyo, como es tan pequeñito, ya no lo voy a poder retener tan fácilmente con una filtración. Tiene que ser una filtración muy especializada. De tal suerte que lo que más me conviene es evitar tener microorganismos en mi producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después me van a generar pirógenos. Entonces, si ustedes tienen un organismo íntegro y lo rompen en pedacitos, esos pedacitos son los que se van a volver pirógenos, o son los pirógenos. ¿Sí? Entonces, yo debo de procurar no tener microorganismos. Si me esperaba yo a esterilizar mi producto hasta el día siguiente, esos microorganismos se habrían reproducido exponencialmente. Y si se reproducían exponencialmente, cuando yo los matara y los rompiera en pedacitos, se iban a volver muchos pirógenos. A eso es a lo que yo me refiero cuando les digo que debemos de tener nuestras actividades muy sincronizadas para que terminando de llenar el producto, luego lo meta a esterilizar para evitar ese crecimiento de microorganismos y que cuando yo los meta a un ciclo de esterilización se me generen pirógenos. Bueno. Les decía que a nosotros nos venden las ampolletitas de bacilos esterotermófilos y normalmente estas ampolletitas, yo digo que este va a ser mi indicador biológico. Cuando yo haga un estudio de termodestrucción, necesito forzosamente tener microorganismos, ¿sí? Como indicador. Yo puedo medir la temperatura, puedo medir el tiempo, pero pues lo que me va a indicar si quedó estéril o no quedó estéril, pues es tener el microorganismo y sembrarlo en un medio de cultivo para ver que efectivamente se haya muerto todos los microorganismos de mi ampolletita. Entonces, les digo, ese indicador biológico para nosotros, nos decía Ali, bueno, no me acuerdo quién nos puso en el chat. Bueno, Ali nos decía que debe de ser el peor de los casos, ¿sí? Y alguien nos comentó aquí en el chat que era Bacillus esterotermófilos, o sea, el más resistente, y con ese debo de trabajar. Ya en un estudio real sería algo muy similar a este.
yo tengo mi indicador biológico, que es el Bacillus steatothermophilus. En la ampolletita me dice, tú tienes 2.4 por 10 a las 6 esporas, o sea, 2.400.000 esporas. Para el microorganismo que estamos trabajando, nos dicen que el valor de D es de 1.9. Y el nivel de sobrevivencia al que yo quiero llegar es 10 a la menos 6 nuevamente. Entonces hacemos exactamente la misma operación que hace ratito. Tengo 1.9, que es el valor de D. Tengo la concentración inicial de 2.4 por 10 a la 6. Si le saco el logaritmo, pues este va a ser 6 y algo. Si le saco el logaritmo a 10 a la menos 6, va a ser menos 6. O sea, menos por menos más, sería 6 más 6, 12. 12 por 1.9 y nos daría los 23 minutos. ¿Y eso qué quiere decir? Que en 23.5 minutos la población de esporas, ¿sí?, de mi ampolletita ya se redujo hasta esta concentración deseada o por probabilidad de sobrevivencia deseado. Entonces, Diego, ¿les puedes decir la respuesta a tus compañeros de qué es el valor de? ¿De F? A mí me dio de 23.52. No, el valor de, ¿a qué se refiere? Es el tiempo para matar a los microorganismos, ¿no? No, el que damos. Ok, si me contestas eso, estás mal en tu examen. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Diego? Bueno, a ver quién le ayuda. Que levante la mano. Era para eliminar para el 10% de la población nada más, ¿no? A ver, estamos en el examen y te voy a decir, Fabián, define el valor de. Es el tiempo para eliminar al 10% de la población microbiana. ¿Estuvo correcto? No, es el valor del 90%. O sea, voy a eliminar. Es el tiempo en minutos y a una temperatura determinada. Ajá. Para que la población de microorganismos viables se reduzca a la 10ª parte. Muy bien. ¿Sí? Ok, como Ali es su cuata, pues ya les dio la respuesta. El tiempo necesario en minutos para reducir una población dada o a una temperatura dada, ¿sí? Una población. Ustedes pueden decirme a la 10ª parte del valor inicial o pueden decirme para reducirla al 90%, ¿sí?, que tenga una reducción del 90%, o pueden responderme que tenga una reducción de un logaritmo en su concentración. Cualquiera de esas respuestas es válida porque se refieren exactamente a lo mismo. Ok, entonces ya nos ayudó Ali y ya les dijo una respuesta. Valeria, ¿cuál es el valor de FZ? El valor Z, bueno, pues va a ser el incremento que necesitamos en la temperatura, sí, para que el valor D se vaya a reducir a la 10ª parte de la inicial. Muy bien. Ok, entonces pues creo que te ganaste unos puntos con tus compañeros porque ya les diste la respuesta, ¿no? Y por último, Octavio, ¿cuál es el valor F? ¿No estás, Octavio? Jimena, Fátima.
Carlos Gordillo, el valor F. Es el tiempo equivalente en minutos. Ajá. Y ya depende de la temperatura, ¿no? O sea, tiene que tener una temperatura específica. Ajá. Para que pueda destruir el microorganismo, ¿no? Ajá. ¿Desde dónde hasta dónde? Tiene la variación de concentraciones, ¿no? Una inicial hasta una en específica, o que decimos nosotros. Sí, entonces nosotros decimos, sí, ustedes pudieran decir que es la sumatoria de todos los valores D, ¿no? O pueden decirme que es el tiempo, como nos dices, el tiempo a una temperatura dada para lograr la reducción desde una concentración inicial conocida a una concentración final deseada, que normalmente, en nuestro caso, en la industria farmacéutica es 10 a la menos 6, pero pudieran ponerles otro valor. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente es un tiempo, al igual que D, también es a una cierta temperatura, pero aquí es desde una concentración inicial hasta una concentración final deseada. No es nada más que reduzca un 10%, lo voy a reducir hasta que yo llegue a una probabilidad deseada, que normalmente para nosotros va a ser 10 a la menos 6. Y bueno, con esto vamos a terminar por el día de hoy. Nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Ya nos queda menos de un minuto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho, descansen, diviértanse, que ya vienen los exámenes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe. Gracias. Hasta luego, profe. Bye, bye.